1 de abril de 2023 y ya estamos con el resumen semanal de trading número 123. Julio, buenos días. ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Pues nada, una semana más a ver qué nos deparan los mercados. Manu, Valencia, ¿cómo vas? Muy buenas, pues nada, de fallas a Pascua, trimestre finalizado, a ver qué tal se da este trimestre. Perfecto, muy bien. Nosotros hemos tenido una semana complicada por aquí, por Asturias, como sabéis, por el tema de los fuegos, pero ya hoy parece que llueve y se empieza a normalizar un poco. Bueno, Asturias, Cantabria, o Galicia, Lugo y todo esto. Así que, bueno, mucho ánimo para todos. Bueno, pues nada, vamos a empezar con este resumen semanal de trading. Ya sabéis que intentamos dar un repaso tanto desde lo local, desde España, Europa, hasta el mercado americano y pasando también por otros productos financieros como por ejemplo las criptodivisas. Y hoy, especialmente hoy, nos habéis pedido dos de materias primas, el oro y el paladio. Entonces le daremos una vuelta también a ello. Vamos a compartir pantalla y empezaremos con el IBEX 35. Hoy es un día, iba a decir, un poco especial. ¿Por qué? Porque es comienzo de mes, ¿vale? Y todas las veces que haya comienzo de mes, es muy interesante echarle un vistazo al gráfico mensual. Entonces, vamos a hacer el análisis como siempre. Nosotros enfocamos, ya sabéis, al mundo swing trading y tratamos y siempre tenemos en pantalla esta estructura. Gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, ¿vale? ¿Qué tratamos de encontrar en gráfico semanal? ¿En qué etapa del ciclo de vida nos encontramos? Es decir, a ver si os lo pongo en pantalla, esto que os pongo casi todas las semanas, ¿no? ¿En qué momento del ciclo de vida nos encontramos de todo esto? ¿Vale? Entonces, en semanal, ¿cómo tenemos la situación en nuestro IBEX 35? Bueno, pues estamos en plena etapa 2. Fijaros, vamos a ir poniendo aquí lo que íbamos diciendo. Decíamos, esta elipse, ¿qué representaba? Esta elipse vertical, lo que representaba era la tremenda distancia que había desde el precio hacia la media de 20. Y eso lo que nos estaba anticipando es, oye, no tenemos ni idea cuándo, pero precio y media se van a juntar. Por lo tanto, si estás aquí arriba, pues lo más normal es pensar que el rebote, que la caída iba a empezar más pronto que tarde. Conclusión práctica para nuestro trading, si estamos dentro, ir reduciendo posiciones. Y si queremos entrar, pues hacerlo con una cantidad pequeña, porque lo más normal es que más pronto que tarde ocurriera esto. Bueno, en mi caso yo no pensaba que iba a caer tan radical, ¿no? En este caso, pero es lo que ha hecho. Y cuando caen con esta verticalidad, lo más normal es que la subida posterior no supere el máximo relevante previo. Es decir, la reacción, el rebote a esta caída, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, esto no debería subir y continuar superando la zona de los 9.500, que es más o menos donde está el máximo relevante anterior. Digo, no debería. Ocurre, pues, como siempre digo, 8 de cada 10 veces. Hay 2 veces que sí ocurre, que lo hace directamente y seguramente lo podemos ver en algún valor a lo largo de la sesión, pero lo habitual es esto que tengo aquí. Es decir, que caiga, aquí decíamos, lo más normal es que siga cayendo, que es lo que hizo, luego que arranque, que es justo donde estamos, y que luego vaya a hacer una inhalación. Cuando pongo estos movimientos, evidentemente el nivel donde pongo aquí no es donde espero que llegue, ¿no? Simplemente intento representar el movimiento que esperamos. Y ahora es imposible, eso es posible lo que puede ocurrir, ¿no? Si lo vemos en el gráfico diario, saltamos aquí al gráfico diario, bueno, vemos como la etapa aquí me he marcado, ¿veis estos números? No sé si se aprecian, voy a poner un poco más grande. Aquí hay un 4, ¿verdad? Este 4 significa cuando arranca la etapa 4, en este marco temporal. Aquí. ¿Por qué arranca aquí? Porque ya elimina dos máximos relevantes decrecientes, este y este. Y los elimina a cierre. Etapa 4, solo en ese caso pasa de etapa 2 a etapa 4 directamente, ¿vale? Porque es muy violenta la caída. A partir de ahí hace un nuevo mínimo relevante, que es este de aquí abajo, en la zona de los 8.300, y aquí tenemos el primer síntoma de fallo de patrón de venta 1. Fijaros, ¿os acordáis? Si os acordáis cuando hablamos hace un RST o dos, no recuerdo, que decíamos, oye, lo más normal es que esta caída no pierda este mínimo anterior por cómo había arrancado este movimiento, con una vela fuerte. Y eso es justo lo que ha ocurrido. Y eso, cada vez que veáis que no tiene continuidad bajista y que empieza y que ya el siguiente mínimo es creciente, eso puede ser el comienzo el comienzo del fin de la etapa 4. ¿Cuándo se confirma eso? Bueno, pues cuando este mínimo se convierte en mínimo relevante, cuando aparece esta mechita, esta flecha, que es, ya sabéis que nos sale de manera automática, el screener lo podéis descargar a través de la página de sysmentor.com y ahí tenéis
bueno, este mínimo aparece cuando tienes 3 velas con mínimos a la derecha más grandes y a la izquierda más altos y a la derecha más altos. Entonces, en este momento es cuando aparece en esta vela de aquí, la del día 29, es cuando aparece este mínimo relevante. Ya vemos que son crecientes con respecto a la anterior, que lo voy a poner ahí lo tenéis. Ya veis que son crecientes. Ahí es donde habla el fin de la etapa 4, el comienzo del fin de la etapa 4, porque la definición de etapa 4 es estructura de máximos relevantes decrecientes. Máximos y mínimos relevantes decrecientes, cosa que ya no está ocurriendo. Es el primer aviso, ¿no? Es la alerta temprana que solemos decir. Luego, aquí, digo, en esta vela pasamos a etapa 1. ¿Por qué pasamos a etapa 1? Porque ya habremos visto que ha eliminado el 100%, a ver si lo pongo, el 100% o muy próximo del último impulso bajista, midiendo el impulso bajista entre el máximo relevante y entre el mínimo relevante previo. Ahí está, y vemos cómo ha eliminado ¿cuánto? El 95% más o menos, ¿no? Aquí, cuando eso ocurre, más del 90%, ya consideramos etapa 1, por eso aquí ya pongo etapa 1. ¿Y ahora qué ha hecho? Pues confirmarlo, confirmar esa etapa 1, haciendo ya 2 cierres por encima de la media de 20, que lógicamente ya tendrá que empezar a aplanarse dentro de poco. Bien, dicho esto, ahora mismo, ¿qué esperaríamos? Bueno, pues ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 días seguidos alcistas, en neto. Sé que hay una vela roja, pero fijaos cómo los mínimos son crecientes todos y como esta vela es roja, a pesar de, o sea, es creciente en resultado neto con respecto a la previa. Ahora lo que tocaría es que la vela de ayer ha ido de menos a más también y eso sugiere que puede tener cierta continuidad alcista. ¿Hacia dónde? Pues lo de siempre. Miramos hacia la izquierda en el gráfico y buscamos zonas de resistencia. Y cada vez que buscamos zonas de resistencia tenemos que buscar 3 cosas. Máximos relevantes, zona de congestión de velas, entendiendo por zona de congestión de velas aquellas donde confluyen muchas aperturas y cierres, o zona de huecos. Bueno, pues en este caso tenemos una clara zona de hueco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que es posible que de inicio de la semana tenga más subida hacia la zona de los 9.300, por hablar en números redondos, y luego quizás se pueda tomar un descanso. Eso sería mi escenario para el comienzo, al menos el comienzo de esta semana. Vamos a echar un vistazo al gráfico semanal. Como os decía antes, cada vez que tenemos fin de mes, o de la misma manera, cada vez que tenemos fin de año, es bueno echarle un vistazo a esos marcos temporales, tanto el mensual como el anual, a comienzos de cada año, ¿no? Entonces, vamos a ver el mensual, hoy vamos a ver los índices todos en mensual y para ver qué lectura nos dan. Este ya es el mensaje definitivo de la vela de marzo. Por eso es importante hacerlo al final, porque fijaros que esta vela fue totalmente roja hasta aquí. Y si hiciéramos la foto al gráfico mensual en este momento, cuando estaba aquí abajo del todo, sería un mensaje claramente bajista. Imaginaros que esto está todo rojo hasta aquí y sería un mensaje muy potente bajista. Y sin embargo, fijaros cómo a lo largo del mes ha ido recuperando posiciones, para dejarnos un mensaje que ya no es tan bajista, ni muchísimo menos. Es más, está un poco hacia el otro lado. Primero porque no ha eliminado, se ha quedado en el 50% de la vela previa y sobre todo por la gran mecha que ha dejado, ¿lo veis? Es una gran mecha y eso significa que los bajistas, el ejército bajista, ha sido casi eliminado, casi barrido. Y esto, bueno, pues sugiere que puede tener cierta continuidad alcista hacia la zona de los 9.855. Por lo tanto, el mensaje mensual que nos da es alcista, el mensaje en semanal es, bueno, pues de momento sigue en etapa 2 alcista, es alcista, aunque pueda hacer algún tipo de inhalación, y en diario es, pues eso, también alcista, pero ya con resistencia cerca y que se pueda tomar un descanso para cortar de nuevo la media de 20 hacia abajo y, bueno, lo que ya sabéis de etapa 1. Esto es un poco la visión del IBEX 35. Manu, Julio, ¿queréis comentar algo? Sí, pone el trimestral. Venga, Lo vamos a estaba poner. mirando y justamente este trimestre Ahí estamos, ¿eh? ha roto un máximo relevante que debe de confirmar. Sí. Entonces, y sería, o sea, toda la pinta hacia los 10.000. Sí, la verdad que todos los marcos temporales nos están diciendo eso, ¿no? Así que, bueno, pues ese ya tenemos el escenario generado, ¿no? De momento, continuidad alcista. Vamos a ver también cómo está Eurostoxx. Vamos a ver, aquí está el Eurostoxx, vamos a verlo en semanal. Fijaros la estructura, fijaros, decía, en el IBEX decía, oye, lo más normal es que tras una caída así tan vertical, este arranque no supere el máximo anterior, a cierre. Y fijaros, ahí se ha quedado de momento, ahí se ha quedado de momento. Me da la sensación de, bueno, ahora ya ha eliminado el 100%, pero que, bueno, parece que le queda recortar un poquito, sobre todo porque está llegando a resistencia,
en diario y bueno, y ahí tiene 5 velas, 5 velas seguidas alcistas, no verdes, pero alcistas, y bueno, más normal es que pudiera haber algún tipo de corrección. Eso sería lo lógico, ¿no? Estamos en una etapa 2 en marco temporal semanal, no hay ninguna duda. Estamos, fijaros, en máximos históricos, vamos a ver, acercándonos ya a máximos históricos, que sería el máximo histórico a día de hoy son los 4.415 y estamos en 4.315, o sea, apenas 100 puntos de la cima. Y bueno, parece que los va a alcanzar más tarde o más temprano. Esto parece que, aunque consolide ahora en los próximos días, tras una subida, pues bueno, importante, ¿no? Porque esta semana se ha notado un 4,46 y la semana previa era un 1,61. Estamos hablando de un 6% casi un 6% en 2 semanas. Bueno, pues es una subida bastante fuerte. Y está llegando a zonas de resistencia, tanto de la más próxima aquí como en las anteriores, que aunque no son muy fuertes, porque son solo una mecha, no es techo redondeado, lo cual ya sabéis que es mucho más fuerte, pues bueno, deberían aparecer vendedores en esta zona. Así que Eurostoxx lo que consideramos es que puede seguir subiendo a corto plazo un poquito, pero debería empezar una corrección a lo largo de la semana. Voy a echarle un vistazo al mensual para ver lo mismo. Bueno, fijaros, ha recuperado el máximo, la zona de máximos, como esta vela, al igual que en el IBEX, incluso más allá que en el IBEX, porque esta vela si hubiera cerrado aquí abajo era una vela roja fuerte, de arranque bajista, y sin embargo no solo ha recuperado el punto de apertura, sino que se ha ido más allá. Es decir, si en el IBEX el ejército bajista no había sido derrotado del todo, vamos a verlo, ¿lo veis? Aquí no ha sido derrotado del todo, porque aunque han perdido mucho camino, el mes lo han ganado los bajistas. Una victoria, podríamos decir, pírrica en función de lo que habían ganado. Sí, esto sí es, si hacemos el símil futbolero, que ya sabéis que me gusta mucho, esto es que estás ganando 5-0 y al final has ganado 5-4. Vamos, que te dura 10 minutos más y te empata. ¿Vale? Pues eso, y dura 20 minutos más y te dan la vuelta al partido. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en el Eurostoxx. Ibas ganando 5-0 y te han metido un 5-6. Te han dado la vuelta y eso significa que quien está en potencia es el ejército, el segundo equipo, ¿no? El segundo equipo que está marcando, ¿no? El que recuperó en la segunda vuelta, en la segunda parte. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido aquí y esto sugiere continuidad alcista. Hay marco temporal mensual, por lo tanto, también este marco temporal en este índice nos indica que se espera que haya cierta continuidad, aunque a corto plazo puede haber algún tipo de descanso, que debería haberlo. Vamos a ver, saltamos. DAX 40. A ver, veréis que es muy similar. Aquí estamos llegando también muy similar. Fijaos cantidad de cosas ponemos. Estamos llegando a máximos históricos también. 16.000 y pico, 16.200 y estamos en 15.600, muy cerca. Fijaros cómo también después de esta verticalidad no es normal esto, no es normal una subida que supere el máximo anterior, no es lo habitual. Lo habitual es al contrario, que se tome un descanso y luego arranque, y eso todavía puede ocurrir porque está justo en resistencia, ¿lo veis? En diario creo que se aprecia un poco mejor. Está un poco resistencia y después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mínimos crecientes, bueno, pues lo más normal es que haya algún tipo de consolidación. No sé si empezará ya o si el lunes todavía subirá un poquito más, rompiendo hacia arriba para luego irse hacia abajo, que me parece que es el escenario que es más probable. Y si vamos al mensual en DAX, vamos a ver algo similar. Aquí lo tenemos, la ida y vuelta de este mes, ¿no? Igualito. Empezaron los bajistas ganando 5-0, pero al final les empataron aquí 5-5 y luego incluso les metieron un gol más 5-6. Es decir, el ejército comprador, el ejército verde, ha dado la vuelta y eso sugiere pues continuidad alcista. Continuidad alcista, lo que pasa que con una diferencia con respecto al Eurostoxx. Mirad, vamos a ver, o eso me parece, dejadme comprobarlo. Bueno, no. Bueno, sí. Porque fijaros, en Eurostoxx ya ha superado esta zona de congestión, que era la peligrosa, esa zona de congestión, ya la ha superado, ha cerrado ya por encima y ahora ya lo quedan pues mechas y por lo tanto eso no es tan débil. Sin embargo, mirad en el DAX. Estamos justo ahí. ¿Lo veis? Se ha quedado por debajo, todavía estamos justo ahí. Entonces me da la sensación de que al DAX le va a costar un poquito más que al Eurostoxx. Por lo tanto, viendo un poco el resumen de los tres índices, quiero pensar, mi escenario es que haya cierta continuidad de fondo, aunque a corto plazo puede haber alguna corrección. Decía Manu antes de comenzar la grabación, estamos hablando de echar un vistazo al CAC, que también es muy relevante dentro de Europa, ¿no? Y fijaros, el CAC francés pues está en máximos históricos, aquí ya ha llegado a máximos históricos, el máximo estaba en
7.384 y ha tocado 7.401, es decir, ha conseguido máximo histórico. Y también se ve muy claro, la ida y vuelta de esta vela, esta mecha se corresponde con esta caída en diario tremenda, y como tiene una recuperación bestial, que es esta que veis aquí. Esa recuperación que veis aquí. Así que, bueno, el máximo histórico lo había conseguido aquí hace un 6 de marzo. Este pico es este pico. Y, bueno, pues sugiere que puede haber continuidad alcista. Y además debería haberla porque cada vez que, quiero decir, es importante que la haya, mejor dicho. ¿Por qué? Porque cada vez que llegamos a una zona de máximos previos, corremos el riesgo de una de las estructuras de giro más conocidas del mercado, ¿no? Que son la pauta de doble máximo, que llega y toca 2 veces en el mismo sitio. Eso es una pauta muy importante de giro. Así que es vital que en todos los índices, porque veis que casi todos, bueno, por lo menos los europeos, España está un poco al margen, pero están llegando a zona importante. Como el caso más claro es, por ejemplo, el CAC 40, ¿no? el índice francés. Está justo ahí, y claro, si ahora hubiera una caída fuerte, pues sería un patrón de cambio de giro. Y fijaros cómo la lectura cambiaría totalmente al escenario que estamos hablando. Por eso nosotros siempre sugerimos, oye, el escenario a día de hoy, 1 de abril, es este. Pero esto requiere un análisis, si no diario, casi semanal, sobre todo para los índices, para ver la evolución y adaptarnos a los posibles cambios que haya en el mercado. Esa es la idea con la que surgió Sys Mentor y los grupos de WhatsApp y Signal que tenemos y en los que estamos hablando, pues en el Signal todos los días y en el de WhatsApp, que es más formativo, pues cuando hay preguntas concretas, ¿no? Eso es lo importante para poder ir viendo la realidad del mercado día a día e incluso desde el punto de vista de swing trading con lo que aprendemos en el curso avanzado que se llama el análisis vela a vela, ¿no? Ver si cada día el gráfico va a favor de nuestra posición o en contra, o si se nos está poniendo a tiro para entrar. Bueno, pues CAC 40 mensual está en doble máximo y en semanal, pues llegando a esa zona de resistencia también aquí, que sugiere que puede hacerlo todavía, pero debería tener también algún tipo de descanso tras un montón de velas seguidas con mínimos crecientes, no verdes en este caso, con mínimos crecientes. Y bueno, eso tampoco es habitual, así que lo más normal es que pueda seguir subiendo un poquito para hacer una inhalación. La lectura de los 4 índices nos habla un poco de cosas parecidas. Dicho esto, vamos a pasar, Manu, vamos a pasar a ver las acciones que nos habéis solicitado. Muchas gracias por estar siempre ahí al otro lado y hacernos esto más ameno, ¿no? De hecho, siempre decimos, si hay alguien, siempre se lo decimos a los suscriptores y a las personas suscriptoras, ¿no? Si hay alguien que, aunque sea suscriptor o simplemente seguidor nuestro de redes, que le interese estar aquí con nosotros un día y aprender en directo con nosotros, estar con nosotros en directo, es más que bienvenido, más que bienvenida. Lo decimos porque sería mucho más dinámico. Y realmente, yo me acuerdo que Manu al principio lo hizo y sé que me dijo que es una de las formas donde más aprendía, ¿no? Porque estás como concentrado, estás pendiente y, bueno, al final tampoco nos ve tanta gente, no hay que ser tímidos o tímidas. Venga, empezamos por Juan. Juan es un suscriptor que nos pide, Manu, nos pide Berkeley. Y nos pide para ver la situación general, ¿vale? Estás compartiendo un código de algo. No, ya está. Ahí. Vale. A ver, esto... Ese es el código secreto del patrón ese que es el Santo Grial, ¿no? ¿Era ese? Porque No, ese no vamos era. a parar, lo vamos a parar y lo... A ver, Berkeley, en su momento, a ver, la pidieron, vale, está más o menos cumpliendo lo que comentamos de que tenía que bajar, esperar a la media de 20 sesiones a que llegase, y ha llegado. Esto podría ser un acunamiento, al englobar estas 2 velas, y el siguiente objetivo ya, esto fuera, va a ser hacia la zona de los 3.31. O sea, tiene primero 0.26 y luego sería 0.31. Y además ya estaríamos lo que sería la fase de transición A. Entonces esto sería lo que es el acunamiento. Y si nos vamos al diario, tenemos esa caída a la media de 200 con un doble apoyo que tenemos aquí. Ha cerrado el gap. Acunamiento, voy a ampliarlo para que se pueda ver. Es plano, que no es lo ideal, que a nosotros nos gusta que tenga cierta grado de inclinación. En este caso es plano, de todas formas. Acunamiento
y con perspectivas de visitar los 0,26. O sea, sí. Va a ir aquí primero, luego ir a la media 20 y luego ya a los 0,31. Así que lo que considero es que esta semana irá a visitar esta zona. Debería hacer un pequeño retroceso para que la media de 20 llegue y entonces ya sí que iría a atacar a los 0,31. O sea que un valor interesante para los próximos días, por lo que sea. Vale. Venga, Trader79 desde Twitter nos pide para entrada Almiral. Vale, Almiral está en etapa 4, una zona, o sea, que serían los mínimos, prácticamente, por lo que veo, casi en zona de mínimos, pero al final va a ser una gran zona de soporte, mechitas por abajo en esta zona, y considero que deberíamos de haber visto lo peor. Encima, cuando he intentado aquí consumido rechazos, pero estando en esta zona, debería de respetarla y no perderla. Si no, la siguiente zona va a ser, después de los 8,36, ya va a ser a caer a los 7,20. Así que a cierre, que no pierda los 8,36, me marcaría. Que es lo que tenemos ahora mismo en diario. Etapa 4. ¿Y qué quiere entrar? Imagino que es por el tema de buscar los mínimos y a partir de ahí buscar el rebote. Sí, por proximidad a soporte, supongo. Sí, A soporte importante, que es un soporte clave, eso es verdad. entonces, si es nivel avanzado, lo que diría es que la entrada se podría incluso haber entrado el jueves, pero con claro stop en lo del mínimo del miércoles, que es los 8,34, creo que es, ¿no? 8,34 y medio. Si no, lo que esperaría es a que llegue a esta zona, empiece a cortar la media de 20 y a partir de ahí sí que buscaría la entrada. Porque a medio plazo la verdad que sí que sería buena tal vez para ir a visitar la zona de los 9,62, con una parada antes en la media, sí, 9,35 que está ahora aquí la media de 200. Entonces, lo que le diría es que se esperase pues acaso una semana. Ahora mismo no es el momento. Lo ideal es que haga incluso un doble mínimo, que visite esta zona y no la pierda y a partir de aquí se reestructure. Yo le diría que se espere una semana. Muy bien. También Trader79 y también para entrada nos pide FAES. Vale. Esta la comentaron algo en el grupo, me suena que también la pidieron. Sí, lo mismo, o sea, toda la pinta de por ser un techo redondeado que vaya a visitar la zona de los 3 euros. En el diario me acuerdo de del patrón este de ruptura de contracción bajista, que si lo perdía, cuidado que era para caer más, que es lo que ha hecho de momento, 3,12. Y ahora mismo el viernes lo que nos haría es una topping tail encubierta y activaría un patrón de venta 1. Es verdad que tenemos aquí un doble mínimo y puede que le cueste, de todas formas, activar el patrón de venta 1. Así que si pierde esta zona, la siguiente zona va a ser a los 3,02, que vaya a visitarlos. Y tiene toda la pinta de ir a visitarlos. Entonces, hasta que no visite esta zona y se reestructure, no le diría nada para posiciones alcistas. Y para eso puede pasar al menos 2 semanas. Perfecto. La última de Trader79 también para entrada Mediaset. Vale, voy a borrar esto que ya no sé ni de cuándo es. Ahora mismo estaríamos en lo que es una etapa 1, mechitas por abajo. A ver, en teoría esta semana debería tener reacción alcista. A veremos hacia la cota los 3,17 más o menos. Encima, vamos a ver, voy a marcar zona de soporte, al final que es el soporte menor que tenemos por aquí. Y en diario, vale, tenemos el gap este, que se puede ver, de los 2,75. Entonces, vamos a ver, en diario tenemos una etapa 4, con un doble mínimo en esta zona de los 2,85, más o menos. El lunes, si pierde los mínimos de los 2,99, activaría un patrón de venta 1, que como tiene este doble mínimo, debería de costarle, y más por el semanal con tener estas mechas, pero podría hacer perfectamente ir a visitar y en la misma semana girarse y tendríamos una tercera semana con mechas por abajo. Entonces, en el corto plazo, mientras esté en este rango, además este ha consumido más de un 80%, no debería de perderlo, pero de todas formas, mientras esté en este rango, no operaría. Me esperaría que se decidiese.
y en todo caso para posiciones alcistas dentro de 2 o 3 semanas cuando supere la media de 200. Para... Pregunta. En los 3 últimos días ha arrancado con fuerza y el viernes ha tenido una vela de reversión. ¿Esa vela de reversión es grave para, para ese movimiento alcista? Como ha cerrado donde ha cerrado, es decir, prácticamente consumiendo solo un 10% o 5% del cuerpo anterior, no. Si hubiese cerrado, a ver si puedo dibujarlo. ¿Así? Ajá. Ahí ya sería lo peligroso, porque entonces sí que habría consumido más del 50% y normalmente esto tiene continuidad. Es como el valor de antes. No sé cuál has dicho antes, que me suena. Antes era FAES. 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 Pues exacto. Esto sería lo peligroso, porque ha consumido más de un 50%. En este Pero caso el 100. en lo que hemos visto ahora mismo, no. Era, Mediaset. Exacto. Eso es lo que quería poner de manifiesto. Cuando veáis un movimiento que va contra tendencia, contra el movimiento actual, digamos, en este caso tenemos 2 velas seguidas verdes, y vemos cómo hay un hueco de escape alcista que elimina todo el hueco generado desde la apertura. Si esa vela no penetra en el cuerpo de la vela previa en nada, en 0, un 5, un 10%, muy poquito, esa vela, eso simplemente es una recogida de beneficios parcial. Lo más normal es que haya continuidad en el mismo sentido, ¿vale? Venga, perfecto. Berto. Una cosita, Sí, claro. ya que hemos profundizado un poquito en Mediaset, por comentar, en semanal ha hecho la proporción de impulso, ¿vale? esto. El de ahí, Ay, espera. ¿vale? Justo casi al tic, ¿no? Nos deja una doble mecha y, bueno, si nos vamos al diario, lo que habéis comentado, ¿no? El doble mínimo y, bueno, y la vela de reversión del viernes que parece que no ha tenido nada de penetración, ¿no? Con lo cual, valor que parece que estaría girándose, ¿no? Entonces, interesante por encima de la zona de los 3.10, ¿vale? Que justamente además empezará, una vez que supere esa zona, empezará a aplanarse en la media de 20 y además lo lógico sería que en la siguiente inhalación ya corte hacia arriba la media de 200, ¿no? Entonces sería el momento de aprovechar, ¿no? Bien para final de esta semana o principio de la semana que viene, ¿no? Vale. Venga, eso en cuanto a Mediaset. Nos vamos, Berto, suscriptor, Iberdrola. Iberdrola nos pide objetivo. Objetivo del movimiento actual. Uy, cuidado, ya viendo el gráfico, cuidado. Vale, está en máximos. Al superar esto debería tener continuidad. 1, 2, 3 velas alcistas. No son de gran rango, así que debe tener aún continuidad. Esto lo quitamos ya. Y a ver. No creo que haga esto, la verdad, pero bueno, este podría ser uno. Esto ya es más en el semanal, que podría ser la zona de los 12,5 euros, más o menos. Y en el corto plazo, 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas, así que mucho cuidado. Las medias que se habían juntando y aquí era el momento ideal de entrada. Y vamos a ver. Y aquí se va a ver más en el corto plazo la proyección. Así que la primera objetivo va a ser la zona de los 11,61. Cuando llegue a 11,61, lo más normal sería que empezase la inhalación a buscar lo que es el soporte menor, hacia la cota más o menos de los 11,20. Entonces, creo que puede tener continuidad alcista hasta llegar a esta zona para luego empezar lo que sería la inhalación. Aquí nos deja una lección importante, sobre todo para las personas que se van sumando a Sys Mentor. Para las personas veteranas, pues evidentemente no. Pero jamás entramos en un valor después de 5 velas seguidas en un mismo sentido, ¿vale? Porque lo más normal es que ese precio esté lejísimos de la media de 20 y es el concepto que llamamos barrio sésamo. Lejos de la media de 20 es donde cerramos posiciones, tanto alcistas como bajistas, me da igual. Cerca de la media de 20 es donde abrimos posiciones. Entonces, si ahora echamos una mirada al gráfico diario, lo vemos como ya tiene, pues eso, 5 velas seguidas alcistas, alejándose el precio de la media de 20, una barbaridad para lo que es Iberdrola, ¿no?
Perfecto, venga, tres últimas. Una cosa, Sí. ya que vemos siempre lo del corredor cansado, en el semanal se puede ver claramente cómo, por ejemplo, desde aquí nace el movimiento para intentar superar esta resistencia, como que no puede. En este caso también tenemos algo muy parecido. Sin embargo, aquí para superar encima un triple máximo, como nace desde cerca de lo que sería la resistencia al movimiento y es cuando ha podido. Por el tema del corredor cansado que muchas veces comentamos. Perfecto, muy buen apunte. Tres últimas, como decía, Alberto, suscriptor, nos pide BBVA, objetivo a medio plazo bueno, si es para salir o esperar todavía. Vale, le voy a venir de máximos prácticamente, estoy viendo. Por cómo ha empezado la inhalación en el semanal, debería hacer fallo de patrón de compra 1, es decir, que no pueda superar la zona, los máximos, los 7,5 euros. Tal vez pueda tener continuidad hasta aquí, no lo sé, para que baje y en ese momento sería el momento ideal para incorporarse, para intentar superar los máximos. Si nos vamos al diario, está en una etapa 4, tuvo esa caída, un poco como el IBEX al final. Fallo de patrón de venta 1, tiene que superar aún los 6,75 para confirmar esta etapa 1, para ir cortando la media de 20. Así que considero que esta semana lo que va a estar haciendo es el rango lateral este. Es decir, intentar superar los 6,75 y cuando lo consiga bajar, o conforme la vela del viernes, el lunes entiendo que debería ir a cerrar el gap, pero se va a mover al final en este rango un poquito esta semana. Y para adentro, entonces, esto lo que nos haría es, en realidad, tener una semana un pelín más bajista. Este sería el movimiento. Y una vez supere los 6,75 sería para ir a visitar la siguiente zona de resistencia, que va a ser este gap que tenemos en los 7,10. Entonces, considero que esta semana en BBVA la verdad que es rango lateral y que vale la pena esperar una semana para entonces incorporarse, que la media esté alcista, para ir a buscar el siguiente objetivo, a ser la zona de los 7,11. Muy de acuerdo. Me imagino que Santander, que también lo pide Alberto, también para objetivo a medio plazo y también para saber si salir o esperar, porque está dentro de ambos valores. Si está dentro, le diría de no salir de momento, porque si no se salió en estos momentos, no vale la pena. Santander, un poco más de lo mismo, llegando a zona objetivo. Debería empezar la inhalación, no perdería esta zona, los 3,12, no creo más que nada. ¿Por qué? Porque ha consumido prácticamente el 100%, un 90%, así que puede ser que caiga hasta la zona de los 3,30, más o menos. Y entonces lo que creo es que va a estar un rango lateral. Va a estar en este rango lateral, más o menos, esta semana. Es decir, que baje un poquito esta zona, por ejemplo, y la siguiente semana ya será la que intentará ir hacia el gap de los que tenemos de los 3,65. Entonces, si está dentro y no vendió en su momento en esta gran caída, lo que le diría es que cuando llegue a esta zona estuviese muy atento para vender. Ahora ya no vendería, la verdad. Si está dentro, tanto en BBVA como Santander. Perfecto. Nos vamos a Red Eléctrica. José Olivé nos pide los objetivos a medio plazo. ¿Verdad? Red Eléctrica, red. Red es ahora. Vale. Caída a la media del 200. Bueno, aquí tenemos ya un triple mínimo. En esta inhalación se cae. Cada zona soporte, al final va a ser la media de 200, los 15,43. Lo que estaría activando ahora mismo, a ver, como está en una etapa 4, cada vez que empieza una inhalación es un patrón de venta 1. En este caso lo tuvimos la semana 4, llegó a objetivo, que sería la media de 200, desde ahí se reestructura, está visitando lo que sería resistencia menor. Es verdad, como ha empezado, debería de hacer un fallo, es decir, que no pueda con esta zona, tal vez pueda tener una poca continuidad, que baje esta zona y a partir de aquí sería entonces el momento idóneo en red eléctrica. Se supone que habríamos visto ya lo peor y ya sería para posiciones alcistas. Si nos vamos al diario, sí que es verdad que ya está superando dos máximos, pero que están más o menos alineados, acunamiento, pero aquí va a tener una gran zona de resistencias desde los 16,31
hasta los 16,85 prácticamente, que encima tenemos media de 200, gap, y cada día prácticamente es un máximo relevante. Entonces, esta cota va a tener muy difícil superar. Entonces, para mí lo ideal sería que llegue a la media de 200, ¿vale? No sé si en 2 semanas, que termine llegando a esta zona, me da igual. Lo hará haciendo dientes de sierra, que caiga donde tenga que caer, y en ese momento sería cuando me incorporaría, porque habría eliminado todas estas zonas de resistencia y ya tendría vía libre. Entonces, un poco en el semanal sería esa reestructuración, que tal vez suba en 2 semanas hasta aquí esta zona, caiga donde tenga que caer, voy a dejarlo nuevo, y este momento sería el momento ideal de incorporarse ya, porque ya sí que tendría vía libre hasta los 17,60. Todo lo que le diría es que las próximas 2 semanas en red eléctrica me mantendría al margen, más que nada esperando este momento y por la gran zona de resistencia que va a tener. Va a tener bastantes dificultades hasta llegar hasta allí. Sí que es cierto que considero que los 15,40, 15,33 va a ser ya los mínimos de red eléctrica. Yo de este valor saco en conclusión 2 cosas. Uno, no me gustan los valores en los que al mirar hacia la izquierda tras mi entrada me encuentro con mucha resistencia, que es ese rango, el rango lateral que nos marca Manu. Eso uno. Y dos, bueno, se ve claramente el concepto que decimos cuando una inhalación, en diario, cuando una inhalación arranca con una GVS, con una gran vela sólida, que es esta que nos está marcando Manu, lo más normal es que el patrón de venta 1 posterior dé fallo, ¿vale? Aquí os lo va a marcar Manu, ahí está, arranca con muchísima fuerza y ahí vemos el fallo. Es el típico, hay 4 formas en las que finalizan las 4 o 5, en las que finalizan las etapas 4 y esta es una de ellas, teniendo en cuenta también que venía de un doble mínimo previo, de un escenario de doble mínimo previo. Así que... Ocurre lo mismo en semanal. Y ocurre exactamente lo mismo en semanal, efectivamente. Exactamente lo mismo en semanal. Arranca con una gran vela sólida, ahí lo tenéis, esa que marca Manu ahora, y esa, y ha hecho también un fallo de patrón de venta. Muy bien, venga, con esto damos por finalizado el local market, pero ya que estás aquí, Manu, bueno, da igual, lo comparto yo, da lo mismo. Empezamos por, vamos a ver el tema de las cripto, no, perdón, de las cripto, de las materias primas, déjame compartir pantalla, porque nos habéis pedido tanto el oro como el paladio. Entonces, vamos a ver si comparto. A ver, aquí tenemos el CAC 40 todavía y empezamos, a ver si lo pongo bien, con el oro. Vamos a ver la situación en los tres marcos temporales, porque como os decía antes, al estar fin de mes, pues ya sabéis que es interesante verlo en todas las perspectivas. Empezamos en gráfico mensual y vamos a ver qué situación está. Bien, bueno, pues atención. ¿Qué teníamos? Bueno, fijaos, todo este tramo. Teníamos una etapa 2. Bueno, si lo comprimimos, vamos perfectamente el ciclo de vida, ¿verdad? De hecho, si eliminamos para ver el ciclo de vida, y sobre todo desde el punto de vista teórico y formativo para las personas que se están incorporando, mirad, lo veis, ¿verdad? Siempre hace esto. ¿Lo veis? Siempre hace eso, que es esto que os decía antes. Siempre hace esto. Lo que pasa es que en marcos temporales más grandes es mucho más sencillo que en marcos temporales más pequeñitos, en el diario o incluso intradía, donde hay mucha más volatilidad, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Ahí tenéis siempre el ciclo de vida y que ahora os lo pongo aquí, pues lo podéis ver, ¿verdad? Eso es el ciclo de vida. Y eso nos sitúa, nos ayuda a situarnos, a orientarnos. Ahora voy a dar de alta otra vez mostrar la de 20, perfecto. Bien, bueno, entonces aquí tenemos una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4, una etapa 1, todo este tramo, y una etapa 2, y hay una 3, e incluso una 4, aquí rapidísima. Una 4 y ahora una 1. Vale, ¿qué cosas veo aquí que me indican que esto puede tener continuidad alcista? Principalmente una, que seguro que ya Julio le está echando un vistazo. Esto. Son las dos medias, la de 20 y la de 40, que están en ese concepto que vemos en el curso intermedio de que se juntan, pero no se cortan. Y además, en esos casos, lo que esperamos es simplemente que aparezca un movimiento en el sentido de la tendencia precedente, que en este caso es claramente alcista, ¿no? Y ese movimiento está ocurriendo esta semana, ¿lo veis? Ha arrancado con mucha fuerza y, bueno, pues parece que puede tener continuidad alcista. Es verdad que tiene una estructura de doble máximo aquí arriba, ¿lo veis? Doble máximo, que no es que sea muy potente porque son dos
2 mechas nada más, pero bueno, pues ahí va a aparecer, a ver si lo pongo más o menos bien, ahí va a aparecer vendedores. Estaría en máximo histórico, ¿lo veis? Máximo histórico y acercándose, bueno, y tocando incluso ya jugando con la cifra psicológica de los 2000. Bueno, esto es un arranque alcista que debería tener continuidad porque, atención, fijaros lo que veíamos el mes anterior, ¿eh? En el mes anterior veíamos negación absoluta de la última vela verde, ¿lo veis? Esto es una top Intel encubierta y esto 8 de cada 10 veces tiene continuidad bajista. ¿Qué pasa las 2 veces que no tiene continuidad bajista? Anda, que el mensaje de debilidad, el mensaje bajista de esta vela, no ha surtido efecto. Y por lo tanto, la negación de un mensaje bajista, ¿qué es? Alcista. Entonces, lo que espero ahora, sobre todo tras este mes, es continuidad alcista. Sinceramente, que vaya a tocar los 2067 y probablemente más allá. Así que buen aspecto desde el punto de vista mensual. Estamos hablando ahora desde core trading, mensual, largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos a fin de mes. Vamos a bajar a nuestro terreno habitual, que es, ya sabéis, swing trading, y hablamos de marco temporal semanal, donde también está su propio microciclo, su ciclo de la vida, igualito. Y bueno, pues aquí vemos cómo ahora mismo estamos en una etapa 2. ¿Cómo aquí no ha cumplido? ¿Cómo aquí no ha cumplido lo que siempre decimos de que cuando arranca con una gran vela sólida, lo más normal es que no supere máximos anteriores? No lo ha cumplido. Nosotros enseñamos conceptos que son genéricos, que se cumplen pues la gran mayoría de las veces, pero siempre decimos, cuidado, porque no siempre se cumplen, evidentemente. Entonces, en este caso, pues fijaros, ha arrancado con muchísima fuerza y de hecho la consolidación actual a este movimiento, fijaros cómo de momento no tiene nada de corrección, de penetración en la vela previa, ¿lo veis? En la vela verde previa. Muy poquito. ¿Eso qué significa? Pues que hay demanda. Estas mechas por abajo indican demanda. Hay interés por el oro. Los momentos de los mercados están un poco complicados y la gente pues se tira al clásico valor refugio, ¿no? Que bueno, ya no lo sé si lo es tanto, pero de momento fijaros cómo está aguantando claramente. Está muy lejos de la media, lo que está haciendo es consolidar, y ahora en diario, fijaros cómo se aprecia eso, cómo está perdiendo tiempo, literalmente, ¿no? Cada vez que se aleja mucho de la media, o hace inhalación hacia la media de 20, convirtiéndose en un patrón de compra 1, o hace un rango lateral, ¿lo veis? Un rango lateral, podrías arrastrarlo hasta aquí. ¿Qué está haciendo? Bueno, permitiendo a la media de 20 ir acercándose al precio y que ya la distancia sea tan solo de un 2%. Vale, esto, bueno, pues de momento los mínimos siguen siendo crecientes, esto es una etapa 2, es verdad que aquí ya tiene máximos decrecientes, pero es lo típico tras alejamiento, así que, bueno, pues puede ser un futuro patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? En los próximos días, ¿no? O quizás semanas, no lo sé, días más bien. Así que de momento espero continuidad alcista en el oro, tanto en marco temporal mensual como en marco temporal semanal. De momento está aguantando, aunque corre un poco de riesgo porque está lejos de la media. Fijaos la diferencia, esto ya es detalles, fijaos la diferencia entre el anterior máximo y el actual. Vamos a analizar este. Cuando llegó arriba del todo, ¿qué empezó a aparecer? Empezaron a aparecer mechas por arriba, ¿lo veis? Vale. Ahora trasladamos la elipse y la movemos aquí. ¿Dónde están apareciendo las mechas? Anda, para, que las tengo que poner para abajo. ¿Las veis? Esa es una clara diferencia entre este movimiento y esta forma de hacer máximos y esta forma de hacer máximos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que se esperaba era una clara corrección hacia media de 20, que es lo que ha ocurrido, y aquí lo que se espera es que consuma tiempo. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia entre ambos máximos, que aparentemente pueden parecer iguales, pero que, bueno, cuando ya vais viendo con la vista basada en la experiencia y en haber visto muchos gráficos, pues te permite ver estos detalles y nosotros os los queremos poner para que también entrenéis un poco al ojo, ¿no? Por lo tanto, continuidad alcista es lo que espero en el tal, pero bueno, consolidando aquí un poquito y luego arrancando. Otra que nos pedían, materia prima, era el paladio. Paladio, lo vamos a ver a través del futuro. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver este paladio. Bueno, pues vamos a ver. Tiene en marco temporal, vamos a hacer mensual. Bien. Marco temporal mensual, etapa 4, clarísima. No hay ninguna duda, ¿no? Etapa 4, la media de 20 bajando, la media de 40 bajando, ya los mínimos relevantes van a ser decrecientes, los máximos relevantes ya lo son, y bueno, lo que pasa es que está muy lejos de la media y después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximos decrecientes. 6 máximos decrecientes. Eso, bueno, pues ya nos indica que puede aparecer algún tipo de reversión. Fijaros dónde se gira. Pero fijaros, no es casualidad. Diréis, ahí lo tenéis. ¿Lo veis? O sea, ¿dónde se gira? En zona de soporte.
casi siempre se giran los precios en zona de soporte, entendiendo por zona de soporte zona de mínimo relevante, que es lo que nos ocupa, zona de hueco o zona de congestión de velas, o algunas veces en caídas zona de soporte menor, lo que llamamos concepto de soporte menor que vemos en el curso básico, o sea que es bastante sencillo, ¿no? De hecho, curso básico que tenemos uno el 14-15 de abril, por si a alguien le interesa. En gráfico diario, bueno, como está muy lejos de la media, lo más normal es que comience alguna inhalación, como mínimo hacia la zona de resistencia menor, ¿no? Pero para que eso ocurra, en mensual, tenemos que verlo tanto en semanal como en diario. Vamos a ver en semanal qué nos dice. En semanal, bueno, pues también, evidentemente, la etapa 4 pues es de libro, pero ahora ya vemos como un detalle. Mirad este detalle, me encanta este detalle. Siempre os digo que hay, la gran mayoría de velas son de transición y luego hay velas clave. Bueno, pues aquí tenemos una vela clave, que es esta. ¿Ves cómo la marco? Esta. ¿Por qué es vela clave? Porque fijaros, esta vela, si la vemos tal y como la veríamos en su momento, sería así. Y esto sería un claro rechazo alcista. Claro rechazo alcista. Sería una vela de este calibre, más o menos. Entonces sería muy fuerte si hubiera terminado aquí arriba y comenzaría la inhalación. Y además, al arrancar con tanta fuerza, nos estaría diciendo ya un mensaje más a posteriori. Nos estaría diciendo, oye, cuidado, que como arrancó con mucha fuerza, si hubiera estado hasta aquí, estoy diciendo, o sea, si hubiera estado rellenada entera, como arrancó con mucha fuerza, el patrón de venta 1 posterior probablemente de fallo y por lo tanto esté finalizando la etapa 4. Fijaros qué cantidad de mensajes nos da. Pero en este caso, fijaros, no, se ha dado la vuelta. Ha sido un rechazo alcista con casi todas las palabras. Sería total si el cuerpo hubiera sido rojo. Vale, pero en este caso todavía ganó pírricamente el ejército comprador. ¿Pero qué pasa? Que tú ves esto y dices, anda, mensaje claramente bajista. Lo más normal es que haya continuidad bajista. Continuidad bajista. Y fijaros lo que ha ocurrido. No ha habido esa continuidad bajista y de hecho ya está recuperando el daño. Esto, la negación de un mensaje bajista es alcista. Lo comentábamos antes. Y entonces esto nos indica que, bueno, pues que puede tener continuidad hacia la media de 20. Si nos vamos al gráfico diario del Palladio, os dais cuenta que estamos utilizando exactamente los mismos conceptos, exactamente las mismas palabras que utilizamos para analizar cualquier valor o cualquier índice. Luego veréis criptomonedas y veréis que utilizaremos exactamente los mismos conceptos. Eso es lo bueno de este enfoque, que tú solo tienes que tener un gráfico delante, algo graficable delante. El resto es siempre el mismo idioma. Y eso es lo que nos ayuda luego en los grupos que tenemos en Sheets, ¿no? Porque, claro, todos hablamos el mismo idioma y todos entendemos lo que estamos tratando llevando entre manos. Bien, este giro en semanal tiene que notarse en diario y evidentemente se nota porque ya estamos en una etapa 1. Ya estamos en una etapa 1 caracterizada porque el precio está cortando hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba la media de 20. Ya tenemos una etapa 1 y ahora ¿qué habría que esperar? Fijaros, ¿qué creéis que nos están diciendo estas dos mechas alcistas? Estas dos mechas alcistas lo que nos están indicando es que va a empezar una corrección, que lo más normal es que empiece una corrección. Lo cual sería totalmente lógico, normal y sano. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues que esta media empezara a coger un poquito de fuerza y que hiciera lo que conocemos como acunamiento, ¿no? Es decir, que se cayera hasta aquí, por ejemplo, que se girara justo por encima de la media de 20. Y ahí sí que podría ser, bueno, pues el primer indicio de que podemos ver una etapa 2 en este marco temporal próximamente. Para que ocurra esa etapa 2, debe superar a cierre este nivel de los 1532. Eso es lo que debería superar. Entonces, cuando hay estos casos, si hubiera acunamiento, mucha gente, sobre todo, aunque solo esto es recomendable para la gente que ya lleva más tiempo, ¿no? Sí es verdad que se puede abrir la mitad de la posición en estos niveles, cuando arranque por patrón de compra 1 en este nivel, la mitad de la posición a la espera de que pueda superar esta y cuando se consolide por encima de este nivel, que es donde arranca la etapa 2, adicionar el segundo bloque de la inversión, ¿no? Eso es un poco lo que solemos hacer en estos casos, pero que solo lo recomendamos para gente que ya lleva cierto tiempo conociendo esta forma de inversión con nosotros o como lo queráis llamar. ¿Vale? Bien, pues este es el enfoque para el oro, paladio. No sé si queréis comentar algo, chicos, o algo más que se me haya escapado, o que sea algún detalle que sea interesante para los seguidores. ¿No? Vale, venga, pues entonces nos vamos a saltar. Nos vamos a la siguiente sección, que es la sección USA Index. Julio, vamos a echarle un vistazo a los tres índices
que siempre seguimos, ya sabéis, Nasdaq, Standard & Poor's. Bueno, solemos empezar por el Standard & Poor's, Nasdaq y Russell. Vamos a ver si ya hay alineación, porque en las últimas semanas había cierta discordancia, principalmente por dos motivos. Uno, por los bancos en el tema Nasdaq, Standard & Poor's, y sobre todo por los valores pequeñitos que parecía que estaban muy débiles. Vamos a ver esta semana cómo han evolucionado. Sí, eso veníamos comentando que en las últimas semanas teníamos mensajes un poco diferentes, ¿no? En los distintos índices, ¿no? Y que, bueno, eso no era normal y que lo normal es que los índices se fueran acompasando como parece ser que ya está ocurriendo, ¿no? Si vemos el SP, por ejemplo, bueno, veníamos comentando que teníamos una etapa 1, bueno, ya anunciando una futura etapa 2, ¿no? Y vemos como en esta semana que esperábamos aquí, la zona de agunamiento, pues cuando ocurrió todo el tema de los bancos y demás, nos encontramos con esta gran vela sólida, ¿no? Pero bueno, una gran vela sólida que en definitiva no ha tenido después continuidad, ¿no? Y bueno, veníamos comentando que lo lógico sería que se acabara lunando, como efectivamente ha sucedido, y dejándonos lo que es una bottom tail encubierta aquí, que nos sugiere más continuidad, ¿no? Y que vayamos a la siguiente zona de resistencia, que serían los máximos relevantes previos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, este shock que tuvimos aquí parece que ya se ha eliminado y se acompasa un poco al Nasdaq, ¿no? Que era el índice un poquito más adelantado, ¿no? Si nos vamos al diario, pues exactamente igual, ¿no? La semana pasada comentábamos que, bueno, en la etapa 4 ya estaba finalizando, ya teníamos una etapa 1, bueno, y ya esta semana, acabamos la semana ya confirmando el inicio de etapa 2, ¿no? Al superarse los dos máximos relevantes previos, ¿no? Bueno, aquí tengo marcado un poco por proporcionalidad de impulso, a ver nos quedaría un poquito más de tirón alcista, bueno, hasta la zona esta de congestión, los 4.150, bueno, y lo normal sería que durante la semana tuviéramos una inhalación, ¿no? En busca de un acercamiento a la media de 20, bueno, y sería seguramente un momento óptimo para incorporarnos a este movimiento, ¿no? A esta recién inaugurada etapa 2, ¿no? Una idea de, bueno, venir a la zona siguiente de resistencia en torno a los 4.200, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al Nasdaq, ¿vale? El que decíamos que iba un poco más adelantado, bueno, aquí en semanal lo vemos, ¿no? Esa zona como nos hizo aquí, el acunamiento, ¿vale? Lo que sería el primer patrón de compra 1 de esta recién inaugurada etapa 2, ¿no? ¿Vale? Con las tres medias juntas, las medias aquí incluso juntándose, pero sin cortarse aún. Y bueno, enfocando hacia la siguiente zona de resistencia, la zona de los 13.720, ¿no? En diario, bueno, pues en diario igualmente, ¿no? Continuamos con la etapa 2, que aquí ya sí teníamos confirmada la semana pasada. Y bueno, acabando la semana justo en la siguiente zona de resistencia, ¿no? Igualmente, bueno, lo normal sería, tal como acaba la semana, que quizás intente un poquito más de continuidad alcista a los inicios de semana, pero lo normal sería que tuviéramos una pequeña inhalación que haga que el precio se vaya acercando un poquito a la media, ¿no? Y lo ideal sería, bueno, buscar el siguiente patrón de compra 1, bien a final de semana o cuando lo dé, ¿no? Por esta zona que ha sido una exhalación bastante potente, ¿no? Con dos huecos que nos ha dejado, bueno, y una gran vela sólida el viernes, que quizás sea un poco lo que anuncie el fin de este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, quizás tengamos un arranque de semana un poquito alcista que intente y que, bueno, se inicie durante la semana la correspondiente inhalación, ¿no? Sí, de hecho, en el análisis que estaba haciendo ahora, enviamos los fines de semana, hacemos análisis de sentimiento de mercado y de amplitud de mercado que enviamos bueno, por email e incluso se ve en la plataforma y nos dice eso, nos dice todavía le queda un poquito de subida. Justo nos dice eso. No están todavía en zona de sobrecompra, ni el ratio put call ni el McClellan, que son los dos de corto plazo que seguimos. Y eso, lo que dice es justo esto que estás comentando, Julio. Coincide perfectamente con el análisis de parece que le queda un poquito más para luego comenzar inhalación. Y yo veo un poco eso, que tengamos un arranque de semana en el que intentemos, bueno, enfrentarnos a esta zona de aquí de resistencia que tenemos, ¿vale? Que coincide un poco en semanal con el hueco este que nos dejo aquí, ¿vale? 13.250, bueno, que incluso lo cubra y ya inicie lo que sería la inhalación, ¿no? ¿Vale? Una inhalación que, bueno, la primera zona de soporte la tendríamos aquí, la zona del hueco y de máximos relevantes previos, la zona de los 12.800, y bueno, en la siguiente zona aquí, ¿no? ¿Vale? Eso que dé tiempo a que la media de 20, bueno, que viene ya con una verticalidad importante, se vaya aproximando al precio, ¿no? Pero lo cierto es que el sentimiento es claramente alcista, ¿no?
Y por último, si nos vamos al Russell, que es el que comentábamos, que estaba más retrasado, bueno, y de hecho sigue más retrasado, pero bueno, parece ya que también va tomando forma, ¿no? Bueno, en semanal seguimos con esta etapa 1, ¿no? Que tenemos hace ya bastantes meses, pero bueno, esta semana nos deja aquí una bottom tail encubierta, ¿vale? Que nos sugiere continuidad alcista, ¿no? También un modo de checkout de la zona de soporte previa, ¿vale? Entonces, bueno, normal es que el precio vuelva a cortar hacia arriba la media de 20, o cosa propia de las etapas 1, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, igualmente teníamos una etapa 4 que parece que ya ha finalizado, ¿no? Ha finalizado con el doble mínimo que nos deja y bueno, y que este último impulso ha consumido más del 100% del impulso bajista previo, ¿no? Con lo cual, bueno, ya estaríamos más viendo los inicios de una etapa 1, ¿no? Si bien solamente tenemos un cierre por encima de la media de 20 de momento, pero lo normal sería, bueno, igualmente, ¿no? Que tuviéramos un arranque de semana un poquito alcista y que durante la semana tuviéramos una pequeña relación que hiciera haciendo que la media de 20 se empiece a aplanar, ¿no? Bueno, y el siguiente impulso ya superemos lo que es la media de 200 plana, que es un poco la preocupación que tenemos con este índice, ¿no? Por las connotaciones bajistas que pudiera tener, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene un movimiento fluido aquí a la izquierda, con lo cual, una vez que inicie lo que sería la etapa 1 y nos haga el siguiente patrón de compra 1, yo creo que el movimiento fluido va a hacer que el siguiente impulso sea también importante, ¿no? Y que vaya un poco acorde, se acabe definitivamente Alineando, ¿verdad? acoplando, ¿no? Alineando a los otros dos índices, ¿no? Claro. ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo, si te parece, a las 1, 2, 3, 4, 5 acciones que nos han solicitado. Empezamos por 3M. ¿Cómo? 3M. MMM. O 3M. Ahí la tienes. Vale. La pide José Olivé, suscriptor, y es para objetivo a medio plazo. Objetivo a medio plazo. Pero objetivo alcista. Me imagino que alcista, sí, que será de inhalación, porque ha llegado a zona de soporte, fijaros. Vale. Bueno, semanal, una etapa 4, ¿no? Etapa 4, bueno, ha llegado a una zona de soporte y nos ha hecho lo que conocemos como checkout y nos deja aquí una bottom tail encubierta, ¿no? Una bottom tail encubierta que parece lo que sería el arranque de la siguiente inhalación, ¿no? En principio, ¿no? ¿Vale? Tiene la media un 9%, bueno, tampoco hay mucho dentro de este tipo de valor, ¿no? Pero sí que parece que pudiera ser una zona de soporte importante, dejándonos aquí una zona de doble mínimo, ¿vale? Zona de soporte mayor. Bueno, quizá pueda ser el fin de esta etapa 4, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 4, pero que sí, que ha finalizado ya con este doble mínimo, bueno, y con este último impulso alcista que ha consumido, pues, el 100% del impulso bajista, bueno, el 90% del impulso bajista previo, ¿no? Entonces, bueno, normal sería que este impulso tenga algo más de continuidad, bueno, y que luego nos inicie una inhalación que ya sería, lo ideal sería que se quedara por encima de la media de 20, ¿no? Que le dé tiempo a irse aplanando, bueno, y que el siguiente movimiento sí que sea ya interesante, ¿no? Hasta su siguiente zona de resistencia, ¿no? En la zona de los 112, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, etapa 4 en ambos marcos temporales, bueno, si bien iniciando lo que sería la etapa 1 en marco temporal diario, ¿no? Muy bien. Berto, también suscriptor, nos pide Amazon. Objetivo también. Sí, bueno, Amazon la hemos comentado en el grupo durante esta semana porque parecía bastante interesante. De hecho, incluso creo que la comenté yo la semana pasada en el RST. En semanal, bueno, teníamos una etapa 4, ya, bueno, hace ya unas semanas, esta zona de doble mínimo que nos dejó, bueno, empezamos lo que sería la etapa 1, ¿no? Y sobre todo lo que nos llamó la atención fue la envolvente que nos hizo aquí hace 3 semanas, bueno, que esta semana se va a convertir en mínimo relevante ya creciente, ¿vale? Y como nos deja aquí lo que sería un patrón 1, 2, 3, ¿no? Ya con la media de 20 claramente alcista, ¿no? Bueno, y parece que esta semana se ha decidido a arrancar, ¿no? ¿Vale? Con lo cual lo normal sería que se viniera a su siguiente zona de resistencia en torno a los 114, ¿no? ¿Vale? Incluso si calculamos la proporción de impulso, la siguiente zona ya estaría en torno a la media 200 plana, ¿no? Y en torno a los 130, ¿no?
En diario, bueno, pues en diario, pues acabamos de inaugurar la etapa 2, ¿no? Superando los dos máximos relevantes previos, bueno, y con el acunamiento que nos hizo el martes, creo, ¿vale? Y bueno, lo normal es que tenga continuidad alcista, ¿no? La media de 200 plana aquí quizás pueda ser un primer escollo, ¿vale? En torno a los 107, pero lo normal es que tal como esto está arrancando es que se venga a la zona de los 114, ¿no? Con una parada intermedia, a lo mejor, donde la media Sí. de 200, porque además llevará 3 Sí, velas ya lleva seguidas. cuatro velas ya alcistas desde que arrancó aquí. Lo normal es que bueno, tenga un poquito lo mismo que hemos comentado para los inicios, ¿no? Que tenga un inicio de semana un poquito, un Alcista. intento alcista más y que luego inicie una inhalación, ¿no? Correcto. Vale. 3 últimas. Sergio Rodríguez, para entrar en Intel. En Intel, bueno, pues la tengo aquí también marcada, la comentamos también el miércoles en el meeting, ¿no? Bueno, en semanal, bueno, acaba de iniciar lo que sería la etapa 2, ¿no? Superar, bueno, todos los dos máximos relevantes previos con una gran vela sólida que nos sugiere de que esta semana tengamos continuidad, ¿no? ¿Vale? Siguiente zona de resistencia, bueno, sería un poco la zona del hueco, ¿no? Que tiene aquí los 34, bueno, y más arriba en la zona de los máximos relevantes previos, ¿no? En diario, bueno, aquí tenemos un poco marcado, yo creo, lo que marcamos el miércoles, ¿no? En el EMITI, ¿no? Que fue el día que hizo la rotura. Pensábamos que podía tener un poquito más de continuidad y que luego iniciara una inhalación, ¿no? Que sea a lo mejor el momento óptimo si nos entró, bueno, o bien aquí por patrón de compra 1, el día del hueco y apertura por encima de la zona de resistencia de la media de 200, aquí o por patrón de ruptura de continuación alcista a la superación de estos máximos relevantes previos, lo suyo sería esperar ahora la siguiente inhalación para incorporarnos al movimiento, bueno, dentro de esta etapa 2 en semana que acaba de inaugurar, ¿no? Perfecto. Carmen nos pide situación de AMD. Situación de AMD. AMD. Bueno, pues AMD semanal, pues ya tenemos también una etapa 2, ¿no? Máximos y mínimos relevantes crecientes. Bueno, aquí tenemos marcado la zona de lo que sería el acunamiento, ¿no? Aquí con la media 200 ya girándose, las tres medias juntas cortándose. Bueno, nos auguraba un movimiento interesante, como efectivamente ha sido, ¿no? Bueno, de momento, un patrón 1, 2, 3, 4 nos sigue dibujando aquí y que nos sugiere, bueno, por lo menos que intente venir a la siguiente zona de resistencia, ¿no? En torno a los 104, 109, ¿no? En diario, bueno, pues etapa 2, ¿vale? Después de un impulso, está consolidando en la parte superior, el tercer superior, ya nos ha hecho aquí un primer patrón de compra 1, bueno, que quizás por la verticalidad que ha tenido requiera de un retest, como parece que nos hizo el viernes, y bueno, lo normal es que tenga continuidad alcista, ¿no? Primero hasta su primera zona de resistencia, el máximo relevante previo, y que luego tenga más continuidad a las zonas que hemos comentado en semanal, ¿no? Que tenga aquí la zona de los 109, ¿no? Perfecto. Y Javier nos pide Bank of America. Bank of America. Bank of America. Bueno, en semanal, bueno, teníamos una etapa 1 aquí, bueno, y aquí con el tema que pasó de los bancos, esta gran vela sólida que luego tuvo continuidad aquí, pues parece que retomamos lo que sería la etapa 4, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto también puede ser una zona de Chicago, nos deja aquí lo que sería una bottom tail encubierta y bueno, parece que quiere iniciar lo que sería la inhalación, ¿no? Inhalación dentro de esta etapa 4, ¿no? La veo un poquito complicada por el tema de la media de 200, que se va a cortar hacia abajo, lo cual nos sugiere de que le puede quedar más caída, ¿no? Que ahora nos haga una inhalación, pero un siguiente objetivo de un patrón de comprar un patrón de venta uno aquí que pueda ser bastante interesante para el lado corto, ¿no? Una idea, bueno, de que este techo redondeado que nos ha dejado vuelva al origen del movimiento, ¿no? Aquí, esta zona de aquí, ¿no? Pero bueno, de momento parece que en Sabanal quiere iniciar lo que sería la inhalación dentro de esta etapa 4, ¿no? En diario, bueno, pues en diario
igual, ¿no? Que tenemos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4, bueno, que iniciando lo que sería la inhalación, iniciado con un hueco novato, ¿vale? Seguido aquí después de un hueco alcista que nos sugiere de que el siguiente patrón de venta 1 nos pueda dar fallo, ¿no? ¿Vale? Bueno, patrón de, bueno, que quizás el patrón de venta 1 que quizás nos lo dé el lunes, pero lo normal es que en esta zona de hueco que nos ha dejado aquí, zona de soporte, bueno, se apoya aquí y bueno, inicie después lo que sería una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Un poco en consonancia con el semanal, ¿no? Que esperamos lo que sería la inhalación hasta la zona de los 32, 33 dólares, ¿no? Bueno, que un poco Sí, sí. sería aquí, el movimiento este, ¿no? Que comentamos, se ven aquí un poquito y luego se ven aquí, ¿no? Hacia la media de 200, que un poco coincide con la zona en semanal, ¿no? La media de 200 plana aquí, cortándose hacia abajo y aquí igualmente. Por eso digo que la veo para el lado, dentro de 2 o 3 semanas, para el lado bajista, claramente. ¿Para el Sí. lado? Para el lado bajista, dentro de 2 o 3 semanas, ¿eh? Ah, cuando llegue arriba. Cuando Y ya aquí arriba, ¿eh? este movimiento es típico de fin de etapa 4 en diario. Yo Sí, eso me lo fijaría en la mente porque cuando arranca con cuando finaliza con hueco novato, arranca con hueco de escape alcista. Ya tenemos la penúltima vela, la del jueves, es una vela potente hacia abajo que de momento no ha tenido continuidad, lo cual es raro. Entonces, lo más normal es que lo que es típico de fin de etapa 4 y que haga el movimiento que tiene Julio ahí justo marcado, ¿no? Que ahora caiga un poquito y falle y se vaya para arriba, hacia arriba en este marco temporal diario, que simplemente es una inhalación en semana, efectivamente. Perfecto. Bueno, pues con esto damos por finalizado el área USA Index, el repaso que hacemos tanto de los índices americanos como de las acciones que nos solicitáis. Y ahora vamos a entrar de lleno rápidamente en el mundo Blast, en el mundo cripto, que es previo al Blast. Vamos a compartir pantalla y os encontraréis inmediatamente con el análisis del Bitcoin. Vamos a ver qué ha tenido esta semana Bitcoin. Marco temporal, vamos a hacerlo mensual también, como siempre a principio de mes. Y mirad, lo que anunciábamos en enero, por eso me gusta dejar estas huellas, porque luego vemos si se han cumplido o no. No es que siempre se cumplan, no os lo creáis. Pero en muchas ocasiones, pues sí, ¿no? Y aquí lo que esperábamos es este movimiento, que siguiera subiendo, que es lo que está haciendo en la actualidad, para llegar posiblemente a zona de resistencia menor y desde ahí comenzar una inhalación para luego volver a arrancar, ¿no? Y de momento, pues esto es lo que está cumpliendo. Y es ese mismo escenario que mantenemos vigente. Si nos vamos al marco temporal semanal, bueno, pues ya tenemos el comienzo de una etapa 2 en este marco temporal, hace 3 semanas en este caso, y como de momento la consolidación está siendo claramente alcista. Está lo que llamamos una consolidación bullish, que no. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no consume profundidad y que además aparecen mechas por abajo, que al final lo que nos están diciendo es intentos bajistas negados. Entonces, claro, como se alejó mucho de la media, pues está consumiendo tiempo. Ya sabéis que para corregir esa distancia solo tiene 2 opciones: o hace inhalación hacia la media de 20 o consume tiempo lateralmente para que sea la media de 20 la que se corta y se junta hacia ella, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que de momento tiene aspecto de simplemente continuidad alcista tras un descanso. Si vamos a diario, eso se aprecia mucho mejor, ¿no? Vemos la subida vertical con una barbaridad. Y como desde entonces, pues lo podemos meter, todo el rango de precios lo podemos meter en un rectángulo. ¿Lo veis? A cierre, lo podemos meter aquí. ¿Qué es esto? Pues lo único que está haciendo es echar tiempo. ¿Para qué? Para corregir esta tremenda distancia que había. Porque lo podía hacer, como tal y como ponía aquí en diario, lo podría haber hecho de otra manera. Lo podía haber hecho así. Y entonces sería patrón de compra 1, o lo hace así, y entonces puede ser patrón de ruptura de continuación alcista. Vale. Bueno, vamos a ver ahora esto, cómo va terminando. Por semana. En semana todavía queda, bueno, aquí ya sabéis que cotiza hoy y mañana también. Hay mechas tanto por arriba como por abajo, así que de momento todavía no es significativo, pero en semanal sí que son por abajo. Y lo más normal es cuando ocurren estos es que termine rompiendo en el sentido de la tendencia precedente. De todos modos, aquí la clave está muy sencilla. Por la parte bajista, este nivel está claro, por la parte alcista, el de arriba. O sea que tampoco tiene mayor historia. En mi opinión, continuidad alcista. El Ethereum está también interesante, con una diferencia que Bitcoin ya se había metido en este movimiento fluido,
Ethereum todavía no, tiene esta resistencia en los 1940, ¿vale? O 1900, podemos ir incluso a los 2000. Cuando hay, claro, puedes decir la resistencia aquí o en los picos. Cuando los picos, o sea, las mechas coinciden con una zona de resistencia de un número redondo, 2000, por ejemplo, bueno, pues esa suele ser la zona psicológica. Y aquí ya estamos, eso, pues en etapa 2, en este marco temporal semanal y en diario, por supuesto, también. Y fijaros cómo también está, bueno, pues ya cerca a un 4% de la media y cómo está justo en zona de resistencia. Lleva 1, 2, bueno, en realidad no lleva 2. Tiene iba a decir que tiene 5 mínimos crecientes, pero no lo tiene porque aquí ha consolidado un poquito y desde ahí ha arrancado otra vez. Bueno, pues tiene aspecto de continuidad alcista, la verdad, también, ¿eh? Continuidad alcista, superando este máximo y, bueno, continuando yéndose hacia la zona de los 2029, que es un poco la zona clave. Así que en ambos marcos, en todos los marcos temporales y en las dos cripto, parece que va a haber, o que debiera haber continuidad alcista. Cerramos con esto el mundo cripto y nos vamos ya al mundo Blast. Julio, ¿qué tenemos hoy por ahí? ¿Tenemos alguna acción de estas caliente? Bueno, algunas hay. Yo, enlazando un poco con el tema cripto que has comentado, bueno, hace 2, 3 semanas, unos 3, 4 semanas, ¿no? Comentábamos un poco que esperábamos el movimiento potente de las cripto y que, bueno, que podíamos aprovecharlo con un montón de valores relacionados con el mundo cripto, ¿no? Quiero comentar esta semana un par de ellos que me parece que están en un momento interesante, ¿no? El primero de ellos es Hut Mining, ¿vale? Semanal, bueno, venía de una etapa 4 tremenda. Bueno, aquí ya teníamos una etapa 1, bueno, y incluso hace 3 semanas nos dejó aquí un checkout, lo que sería ya la etapa 1, a modo de agunamiento, y esta semana nos deja una bottom tail ahí, en el tercio superior de esa vela envolvente, ¿no? De la hace 2 semanas, y que nos sugiere más continuidad, ¿no? Y que bueno, en diario vemos que teníamos etapa 4, etapa 1, ¿vale? Esta semana dejándonos lo que sería el agunamiento, con las 3 medias muy juntas, cruzándose alcistas, y lo normal es que tengamos aquí un movimiento interesante. Bueno, que iría un poco a la par, ¿no? De que el movimiento de la cripto siguiera siendo claramente alcista, ¿no? Entonces tendríamos un movimiento bastante interesante, ¿no? Otro también del sector cripto, que también está en un momento yo creo que óptimo, muy similar al anterior, es Hypeloheim, igual, ¿no? Semanal, bueno, una etapa 1 aquí ya, haciéndonos lo que sería el acunamiento en semanal y dejándonos una segunda bottom tail ahí que nos sugiere precios más altos, ¿no? ¿Vale? Precios más altos, bueno, aquí en semanal el primer objetivo estaría ya en torno a un 30% y el siguiente sería la media de 200 plana, ¿no? Aquí en esta zona de los 630, ¿no? Y en diario, bueno, igualmente, ¿no? La etapa 4, aquí, etapa 1, ¿vale? Y queriendo empezar lo que sería la etapa 2, ¿no? Tras el acunamiento que nos deja aquí, la media de 200 ya plana y que probablemente acabe saltando por encima de ella y que tenga después un movimiento interesante, ¿no? Y por último, quiero comentar otra que hemos comentado hace 2, 3 semanas, que también me parece muy interesante, que es Iris Energy. Igual, ¿no? En semanal, etapa 4, muy vertical, pero bueno, ya tenemos aquí una etapa 1, ¿no? Y el precio haciendo lo que sería el acunamiento, ¿no? Con la media de 20 ya claramente alcista, plana aún, bueno, empezando a girarse, y esta semana dejándonos una bottom tail ahí que nos sugiere precios más altos, ¿no? Y bueno, con un movimiento bastante fluido, ¿no? En diario, bueno, pues en diario tenemos varios conceptos interesantes, ¿no? El primero, bueno, las 2 medias aquí juntándose sin llegar a cruzarse, lo que nos sugiere de que puede tener un movimiento explosivo en los próximos días, y la media de 200 que empieza ya a aplanarse, ¿no? Y que probablemente se acabarán cortando esta semana, ¿no? Entonces, bueno, valor interesante. Si bien la primera zona de resistencia la tiene en la zona de los 350, pero por encima de esa zona tiene un movimiento bastante fluido, ¿no? Entonces, bueno, un valor también a vigilar esta semana, ¿no? Bueno, pues poco más, ya os digo, dejaré una lista un poquito más amplia con distintos valores para que se analice y se seleccionen los que más se ajusten a la operativa de cada uno y, bueno, sobre todo lo que siempre decimos, ser muy riguroso con la estrategia con este tipo de valores. Vale, pues poco más por mi parte. Perfecto, Julio, muchas gracias. Nada, con esto ya sabéis que damos por finalizado el resumen semanal de trading ya número 123.
y que, bueno, hoy mismo en media hora subiremos directamente a la plataforma para que lo disfrutéis durante el fin de semana y podáis analizarlo con tiempo. Para el resto del público se abre directamente el lunes a las 8 de la mañana. Y bueno, pues si os ha gustado y os parece interesante y le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Manu. Nos vemos en la siguiente. Muy bien. Muy bien. Cuidaros. Chao. Hasta luego. Chao.